Bueno, qué tarde que tenemos. Una tarde diversa, como siempre. Vamos a estar hablando del famoso dólar caudillo. Eh, Estuve viendo por allí a una periodista que tiene muy buena información. A mí me gusta siempre destacar y obviamente citar las diferentes fuentes, ¿no? Se llama Luciana Glesser, que escribió un artículo en la Política Online muy interesante que tiene que ver con el famoso dólar caudillo. Cuando me hago de este artículo empiezo a preguntar qué significa el dólar caudillo. Claro, ahí vemos a gobernadores peronistas que a través de la provincia se hacen de dólares. Se hace la provincia de dólares, pero cuando tienen que pagar sus deudas piden al central. Entre las provincias que vemos que hace esa operatoria, la provincia de Buenos Aires compró más de 190 millones de dólares. Dólar oficial. Van al Banco Central, dólar oficial, no el dólar blue, no dólar MEP, no dólar bolsa, dólar oficial. Santa Fe está segunda, 130 millones de dólares. Mendoza está tercero con 60 millones de dólares. Entre Ríos, 40 millones de dólares. Y Jujuy, 32 millones de dólares. Allí vemos a Morales, ¿no? Que gobierna este radical ligado Juntos por el Cambio. Pero fíjense ustedes, Bordete en Entre Ríos, allí en Mendoza, 60 millones. Santa Fe, bueno, como ustedes saben, Omar Perotti, 130 millones. En este último trimestre, los gobiernos provinciales compraron más de 530 millones de dólares al precio oficial en el mercado único y libre de cambios. Realmente, cuando uno empieza a interiorizarse sobre esto, hablaba con una persona de Hacienda esta mañana, y me comentaba que este monto, 530 millones de dólares, equivale, ¿no?, al crédito prometido por el fondo saudí que tanto celebró Sergio Massa. Lo tienen estas provincias. Estamos hablando en un contexto donde no hay reservas en el central, reservas de dólares, quiero decir, en el central, donde Sergio Massa está rascando la olla por todos lados, que ya pasó el rastrillo por la ANSES, ustedes saben, y que ya les dijo a todas las provincias, bueno, vendan esos dólares y cámbienlo por pesos atados a la inflación vigente, que para mí, insisto, fue un deterioro en ese sentido, porque realmente hoy, si uno nos pone, si a usted que está del otro lado le ponen un billete, un dólar y el equivalente a ese dólar, pero en pesos argentinos, ¿qué es lo que agarra? Seguramente va a tomar el dólar, ¿no? Fíjense ustedes, Axel Kicillof, una persona que tanto habla, ¿no?, de esto, que tanto despotrica contra el complejo sojero, y él, en su condición como gobernador, compró 190 millones de dólares y para pagar deuda está utilizando dólares del central y los tiene allí guardaditos. Lo mismo Mar Perotti, 130 millones de dólares. Pero ahí quiere decir Axel Kicillof con un discurso, ¿no?, que tanto despotrica contra el complejo sojero y que bla, bla, bla. Fíjense ustedes cómo toma esta medida. Por eso cuando vamos a pensar y actuar en el terreno, dejamos de ser ortodoxos muchas veces, ¿no? Y el pensamiento, la ideología queda de lado. El problema es que una cosa es cómo te lo dicen y otra cosa es cómo actúan, ¿no?, desde el punto de vista fáctico. La imposibilidad de acumular reservas no es sinónimo de escasez de divisas, me decían esta mañana. Los dólares están. De hecho, Argentina es el país con mayor cantidad de dólares fuera de Estados Unidos. El problema es la seria dificultad que tiene el gobierno para poder captarlos, ¿no? Esto le decía a Luciana Glesser,
la periodista que hizo este artículo, una fuente de allí de Hacienda. Los depósitos en dólares que el sector público provincial tiene en bancos comerciales suma, escuche bien, más de 3.000 millones de dólares. Esto está en poder de gobiernos locales y empresas del Estado. Insisto, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Jujuy. Tienen ese caudal de dinero. Habría que repensar qué es lo que se hace con eso, qué es lo que van a hacer, porque realmente el gobierno nacional, allí la cartera de economía está necesitando los dólares. Y fíjate vos cómo el Estado se transforma como si fuese en una empresa, que yo no digo que esté mal, pero fíjense cómo aprovechan los discursos. Una cosa es cuando se le da el dólar diferencial o un dólar con un tipo de cambio distinto a el complejo cejero, las empresas privadas, a los grandes jugadores, y otra cosa es cuando ellos mismos también deciden actuar casi de la misma manera, ¿no? Por eso digo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. En algunos gobiernos, Kicillof, por ejemplo, Axel Kicillof, un economista que entiende perfectamente, que tiene su ideología también, ¿no? Más de centro izquierda, pero cuando vamos a la práctica, dice, no es ningún sonso. Ahí lo tenemos al señor Axel. En el Banco Central afirman que en varias oportunidades intentaron que las provincias pusieran esos dólares. Una persona comentó por ahí, se lo pedí a Axel muchas veces sin ningún éxito. Esto lo dijo una persona que está allí en el central. Dijo, che Axel, si vos tenés esos dólares ahorrados en entidades bancarias privadas, ¿por qué no se lo das, ¿no?, al Banco Central? Y no o en todo caso utilizás para pagar las deudas con esos dólares y no me utilizás las pocas reservas que tenemos en el central, ¿no? Esto también es para observar, teniendo en cuenta la gran fragilidad que hay en el frente de todos, ¿no? La gran tirantez que hay de un lado y del otro, ¿no? Por un lado, Alberto Fernández, y por otro lado, ¿no?, el sector más cristinista, ¿no? Axel Kicillof es del sector cristinista, si es que podemos hacer una lectura política de todo esto. A prestar atención, gente. A prestar atención. Vamos a ver qué pasa. Los depósitos, me decían esta mañana. Recuerden ustedes que esto es una reglamentación que implementó el Banco Central en 2020, que habilita comprar dólares al precio oficial para pagar las deudas, siempre y cuando vayan a depósitos vista en bancos comerciales. Lo más llamativo de todo esto y que expone la periodista Luciana Glesser, si a las provincias les sobran puchitos del ejercicio presupuestario, pueden dolarizar en el MEP sin ningún tipo de restricciones. Pudo recabar como información en ese sentido. Los depósitos en dólares bajo titularidad de provincias, sean en bancos locales o cuentas en el exterior, están protegidas por el secreto bancario, pero el secreto a voces suena y resuena desde que el expresidente Néstor Kirchner reconoció en 2002 que los fondos de Santa Cruz estaban en una cuenta en Suiza, supuestamente para protegerlos de la vulnerabilidad del sistema financiero argentino. Es de locos esto, ¿no? El propio Estado, hay una gran dicotomía, el propio Estado no confía en su propia moneda. Axel Kicillof, por ejemplo, no confía en su propia moneda, sino se apoya en una moneda extranjera. Raro, ¿no? Teniendo en cuenta esto que siempre postula a la hora de hablar, ¿no?, en público, donde la soberanía y bla, bla, bla. Sin embargo, no puesta en la moneda local, entendiendo como tal, como está la actual coyuntura, y se apoya en una moneda extranjera. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Qué dice Laurita?